De alguna forma es una representación o una proyección de Cristo, lo excelente, lo admirado, lo que se reunió con tanto esfuerzo para que sea levantado un lugar de adoración a nuestro Señor. De alguna forma Salomón también podría hablarnos acerca de cómo sobrevivir con malos hermanos, cómo sobrevivir a un mal padre, a un padre descuidado como lo fue David en muchos casos. Cuando nosotros vemos hombres como Caín, podría hablarnos de cómo manejar la envidia, qué se siente matar a alguien que uno ama, cómo nosotros podemos caminar con esa culpa el resto de nuestra vida. Esas cosas nosotros las extraemos de los personajes que en algún momento estuvieron expuestos. Escuche bien eso. Hay hombres que conocieron a Dios en la Escritura y aún así lo conocieron. Muchas veces, aunque conocieron a Dios de cerca y recibieron la instrucción, igual fallaron. Pero Dios, que es un Dios de oportunidades, les volvió a dar una nueva oportunidad para que siguieran caminando, para que siguieran avanzando. Porque Dios, esa es la intención de Dios, de hacernos caminar, de hacernos crecer, de a pesar de nuestros errores poder avisarle a otros para que no caigan ahí donde nosotros caímos. De alguna forma eso también es parte de lo que es una dedicación. Es entender también que nosotros en alguna oportunidad fuimos hijos y pudimos ver y conocer los errores que nuestros padres quizás involuntariamente hicieron con nosotros. No creo que exista un padre que quiera hacer mal las cosas. No creo que un papá intencionalmente tenga en su corazón el dañar a sus hijos. Eso no quiere decir que no sean dañados. Pero no creo que exista alguien que ama a sus hijos y que intencionalmente planifique cómo arruinarle la vida. Pero se arruina la vida de muchos hijos. Pero eso es entonces lo que nosotros en la sabiduría de Dios nosotros debemos aprender. El hecho de que Dios en su gran amor nos hizo primero ser hijos antes de ser padre, para que cuando nos toque a nosotros no nos equivoquemos tanto, para que podamos tomar el ejemplo de nuestros padres y hacerlo mucho mejor de lo que ellos lo hicieron. Quiere decir esto que la idea de Dios es que progresivamente cada día levantemos una mejor generación, que cada día seamos un poquito mejor, que cada día nosotros, la próxima generación, no cometa los mismos errores que cometí yo, ni los mismos errores que cometieron nuestros padres. Pero lamentablemente no estamos haciendo bien el trabajo. Y muchas veces las generaciones que se van levantando tienden a ser generaciones que causan mayor dolor a sus hijos que el que nosotros mismos recibimos. Algo no estamos haciendo bien. Algo está en algún área de nuestra vida estamos fallando. Algo nos estamos equivocando. Por eso es importante tomar el consejo de la palabra de Dios. Y a pesar de que Dios ha intervenido en nuestra vida, no es solamente asistir a una iglesia. No es suficiente, aunque es importante. Aunque esto nos va a ayudar mucho. Aunque estar en un lugar debiese ser un lugar de instrucción. Muchas personas podrían pasar su vida en la iglesia y hacerle tanto daño a sus hijos. Por eso no es solamente el escuchar un mensaje, sino que integrar el mensaje, aplicar el mensaje y tener una vida consecuente con la palabra de Dios. No solamente ser oidores de su palabra, sino también hacedores de ella. Cuando nosotros hablamos de David, nosotros siempre resaltamos algunas cosas de él, pero también David podría darnos una buena charla de cómo fallarle a Dios, cómo echar años, más de 20 años a la basura después de haberle fallado a Dios. Cómo David también podría hablarnos acerca de cómo se vive en un desierto después de haber recibido una unción tan importante. David nos podría hablar del rechazo que sintió de sus hermanos. O sea, los hombres que están aquí en la Biblia están con una razón. No están porque eran perfectos. Los personajes bíblicos no están allí para mostrarnos que nunca fallaron. De hecho, muchos de ellos fallaron igual que nosotros y a veces peor que nosotros. Pero nosotros tenemos estos ejemplos para no cometer los mismos errores con nuestra próxima generación. No podemos seguir hipotecando lo que el Señor nos ha dado. De hecho, nosotros criticamos al hijo pródigo y nosotros lo apuntamos por haber malgastado su herencia. Pero la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos.
Y los hijos también, entonces, nosotros hemos malgastado la herencia. Viviendo, la Biblia dice de él, viviendo perdidamente malgastó la herencia. Y a veces nuestra vida malgasta la herencia. Los padres, sin darnos cuenta, hemos malgastado la herencia. O sea, las hemos ocupado mal. El recurso que Dios nos dio llamado hijos, que la Biblia dice que los hijos son como saetas, son como flechas en mano del valiente. La Biblia dice, bienaventurado el varón que llenó su aljaba de él. Cuando se pare la puerta no será avergonzado frente a sus enemigos. O sea, lo que el Señor está diciendo, escuche bien y póngame atención. Lo que está diciendo Dios es que los hijos son una bendición, que los hijos son una provisión, que los hijos son una extensión de nosotros, que nuestros hijos irán a una nueva velocidad, que nuestros hijos alcanzarán mayores distancias, que nuestros hijos irán donde nosotros nos fuimos. La Biblia dice que nuestros hijos son como saetas, como flechas en manos de valiente. Pero escuche bien, nuestros hijos también a veces, cuando usted los suelta, por eso es importante que un hombre esté preparado para tener las flechas en su mano. Porque cuando uno tiene una flecha en su mano, uno debe calcular bien dónde tirar. Porque una vez la flecha sale del arco, ya no hay forma de enmendar ese rumbo. Póngame atención a esto. Porque a veces nosotros queremos intervenir cuando ya están casados nuestros hijos y ya no se puede, ya fueron lanzados. Solo Dios puede intervenir allí. Pero los primeros años, escuche bien, los primeros años que Dios pone a nuestros hijos, los trae así como un papel en blanco. Nuestros hijos son como eso. Nuestros hijos no vienen con ningún trauma. Nuestros hijos no vienen con ninguna crisis. Nuestros hijos no vienen con ninguna deuda. Nuestros hijos no vienen con ninguna herida. Nuestros hijos no vienen con ningún recuerdo. Nuestros hijos vienen en blanco. Nuestros hijos no vienen con ninguna crítica a nadie. Nuestros hijos no vienen con prejuicios. Nuestros hijos no son entregados como una hojita en blanco. Y nosotros nos encargamos de escribir en su vida ciertas cosas. Cuando sus hijos son peleadores, usted dice, ay, yo no sé por qué este niño es tan peleador. Es porque alguien escribió algo. Y usted dice, yo no le enseñé. Entonces alguien tiene una fuerza mayor que la tuya para inducirlo a hacer lo que él no debe hacer. Y debe preocuparme que alguien tenga una mayor influencia en mi hijo que su propio padre. Si usted solamente le echa la culpa al otro, pregúntese por qué usted no es influyente en la vida de su hijo. Pregúntese por qué alguien escribió algo que usted no escribió allí. Nuestros hijos, Dios nos ha dado nuestros hijos como una herencia. Dios nos ha dado nuestros hijos en blanco. Nos entregó niños sin recuerdos, sin traumas, sin temores. Pero muchas veces nosotros transferimos nuestros temores a nuestros hijos. A veces cuando ya tienen 10, 12, 15 años, queremos que ellos tengan conducta que nosotros no les enseñamos. Nosotros queremos que ellos sean personas que nosotros no los preparamos para ser. Por eso es importante que nosotros examinemos en este día de dedicación lo que estamos haciendo o lo que hicimos. A veces nosotros vemos la ruina de nuestros hijos en sus matrimonios y no podemos esperar otra cosa cuando lo que sembramos fue eso. Le mostramos matrimonios inconsistentes, le mostramos falta de cariño en medio del matrimonio, le mostramos falta de cuidados, no nos preocupamos de ellos. Está mal hacer eso. Nuestros hijos vienen en blanco y la Biblia dice que nuestros hijos son una herencia y nosotros debemos cuidar. La Biblia dice que el hijo pródigo malgastó su herencia viviendo perdidamente. Y perdidamente no solamente lo asocie al licor, a que eso está muy mal, a la droga, que eso está muy mal, sino que vivir perdidamente es tener una vida lejos de la palabra de Dios, lejos del propósito de Dios, siendo inconsecuentes en nuestra vida. Por eso cuando la Biblia dice que el hijo pródigo vivió perdidamente y malgastó su herencia, eso es una proyección también de padres que malgastan la herencia que son sus hijos, poniéndole en su mente, en su corazón, rencores, temores, proyectando su vida, a veces sus propias frustraciones, a veces diciéndole a sus hijos, yo quiero que usted llegue donde yo no llegué, que usted vaya donde yo no pude ir. Eso no está mal en un deseo, pero nosotros debemos ser los motores de nuestros hijos,
Recuerde que sus hijos son como una flecha en manos de valiente. Y una vez que salen de su mano, entonces seguirán un camino y llegarán tan lejos donde usted los pueda enviar. Por eso la Biblia, escuche bien, es una responsabilidad de los padres el tener una flecha, el saber manejar un arco, el apuntar bien, porque la flecha llegará hacia donde el arco está apuntando. A veces uno dice, ay, mi hijo se fue, es que usted apuntó mal. Y cuando nosotros apuntamos mal, dirigimos mal la flecha. Es importante que nuestros hijos aprendan a esperar. Cuando un hombre está a punto, y yo he visto las olimpiadas, he visto cómo tiran las flechas, y escuche bien, entender que a veces el retroceso en nuestra vida es solamente el impulso que se necesita para llegar más lejos. Cuando entre más atrás llega la flecha, más lejos llegará luego. Y a veces nosotros pensamos que estamos retrocediendo, no es así. Simplemente estamos en las manos del valiente, siendo retrocedidos, apuntados y dirigidos en una nueva dirección para llegar más lejos y llegar más rápido. Porque el hecho de que esté más atrás la flecha quiere decir una cosa: entre más atrás se tire la flecha, mayor velocidad tomará y más lejos llegará. Nosotros debemos entender que nosotros somos responsables de la dirección de nuestros hijos. Y si usted dice, no, es que yo, porque escuche bien, el dedicarlo al Señor no le quita responsabilidad a usted. Ana dedicó a su hijo, pero dice que iba siempre a dejarle un vestido. Había una preocupación de ella. El hecho que nosotros le dediquemos, porque a veces podemos decir, Señor, aquí está mi hijo, toma, te lo doy, haz de él lo que quiera, pero nosotros echamos a perder el proyecto de Dios por las malas conductas que tenemos. ¿Conoce a alguien así usted? Por eso es importante la consecuencia y la consistencia como padre, que si decimos que sí sea así, que aprendamos a involucrarnos sentimentalmente con nuestros hijos, que aprendamos a tener una relación, que podamos transmitir correctamente la palabra, que podamos transmitir con la experiencia y con la impartición lo que nosotros somos. Usted puede decir una cosa y hacer otra, y eso está mal. Nuestros hijos no aprenden tanto de lo que escuchan, más bien aprenden de lo que ven. Cuando usted es consecuente con lo que hace, sus hijos entonces, pero usted no puede tener un hijo que tenga un corazón inclinado a Dios cuando usted no lo tiene. Eso estaría mal. Por eso es importante que cada uno de nosotros somos, escuche bien, el personaje bíblico para nuestro hijo. Usted lo puede llenar de historias bíblicas. Póngame atención. Usted le puede contar la historia de Sansón. Usted le puede contar la historia de José. Usted le puede meter en la cabeza, no está mal, eso está bien, que usted le meta versículos bíblicos, que usted le cuente historias bíblicas, pero el personaje bíblico para su hijo es usted. Usted va a ser el reflejo de Dios para su hijo. Y por más que usted le diga, no, si Abraham tuvo fe, si usted es un hombre y una mujer lleno de incredulidad, eso él va a aprender. Lo demás se transformará en una historia. Distinto es que él vea a un hombre y a una mujer de fe en casa, y que luego eso se apoye y él pueda decir, wow, mi papá se parece a este hombre, mi papá tiene la misma fe, mi papá tiene la misma valentía, mi papá es obediente como fue ese hombre. Y usted entonces afirma la vida de su hijo con las historias que en la Biblia hay, pero también con la vida que nosotros vivimos. Esto está muy duro. Pero es que, ¿cómo nosotros vamos solamente a dedicar a nuestro hijo, como encomendarlo, sin nosotros tener la consecuencia de hacer las cosas bien? Yo creo que el daño más grande de nuestros hijos, es más, a veces ellos reciben la instrucción bíblica en nuestra escuela. Eso está bien, no está mal, pero por sobre todas las cosas es la impartición de lo que yo le doy a mi hijo. Yo soy el personaje bíblico de los cuales ellos aprenderán con mayor fuerza. Dígame amén a eso. Entonces, déjeme avanzar en eso. Nuestra vida está marcada por estas decisiones. Y estábamos hablando un poquito acerca de eso del hijo pródigo. Cómo él malgastó la herencia viviendo perdidamente. Cuando se habla de vivir perdidamente, se está hablando no solamente de malgastar económicamente, sino no tener una vida con dirección.
Vivir perdidamente es eso, no tener una vida con un propósito, con objetivos claros. Cuando usted está perdido, viviendo perdidamente, hay padres que no tienen proyecciones sobre sus hijos. Otros que a veces cuando llegan los hijos dicen, wow, y ahora, y es más, soltamos palabras negativas sobre nuestros hijos, otro más. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? De la misma forma como Dios lo hizo contigo, de la misma manera como lo hizo con el primero, Dios siendo nuestro proveedor. Porque si Dios envía a nuestra vida un hijo, es una herencia del Señor. Y el Señor lo que envía, Él lo cuida. Y lo que el Señor manda, Él lo provee. Pero no podemos nosotros pensar que si Dios, no puedo ocupar mi boca para maldecir lo que Dios me ha enviado. No puedo decir, ay Señor, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y decirle a la Señora, ¿y usted cómo no se cuidó? Porque a veces los hombres juzgan y la Señora le puede decir, usted que también se me entusiasma cada rato. No es la culpa de uno y el otro, es saber y entender que los hijos son una herencia del Señor y yo tengo responsabilidad y es una bendición tener hijos. Y entonces mi responsabilidad es cuidarlo, potenciarlo, guiarlo, educarlo, enseñarles un camino. Dígame amén a eso. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos a través de la Escritura. Por ejemplo, en la vida de Abraham, un hombre que era ya un anciano y no tenía tampoco mucho margen, pero el Señor le hace promesas importantes. Pero la promesa más importante no fue la vida de Isaac. La promesa más importante sobre Abraham fue que iba a ser su simiente, iba a ser Cristo. De hecho, en Gálatas capítulo 3, verso 16, dice así, mire, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a sus simientes como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la promesa de Dios para Abraham fue para Abraham y fue para su simiente. O sea, escuche bien esto, lo que el Señor está hablándole a Abraham es que en él serían benditas todas las familias. Cuando habla de tu simiente y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, nunca estuvo hablando de Isaac. Siempre el Señor habló de Jesús. Esto es importante notarlo porque en Juan 8:56 dice lo siguiente, hablando otra vez de Abraham, Jesús hablando de Abraham dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces, escuche bien, encerremos esto. Abraham, el tiempo que resistió no fue por un Isaac. El tiempo que resistió las burlas, el tiempo que esperó la promesa, no lo esperó por un Isaac, sino que lo esperó por un Cristo. Lo que hizo sostener la vida de Abraham en la vejez y esperar una promesa nunca fue la vida de Isaac. Es más, cuando el Señor le pide a Isaac para un sacrificio, él sube sin ningún problema, porque él tenía la conciencia que Isaac no era la promesa, que la promesa era Cristo. La simiente de Abraham era Cristo, porque es en Cristo donde todas las familias de la tierra son bendecidas. Y cuando Cristo, escuche bien, es nuestra promesa, cuando Cristo es nuestra verdad, cuando yo espero en Cristo, por eso se habla de la esperanza contra la esperanza, cuando Cristo es mi promesa, cuando Cristo es mi esperanza, cuando la promesa siempre ha sido Cristo, no importa lo que tengamos que esperar, no importa lo que tengamos que vivir, no importa a lo que nos tengamos que enfrentar, porque nuestra esperanza es una esperanza de gloria, nuestra esperanza es Cristo. Entender esto nos hace esperar y sobrellevar cualquier problema. Entender que no solamente Cristo es mi esperanza, no solamente Cristo será mi fortaleza, sino que además de mí el Señor hará una secuencia con mis hijos, que lo que yo conocí de Cristo fue bueno, pero lo que Dios se manifestará a mi hijo será mayor, y lo que hizo en mí fue hermoso y se lo agradezco, pero yo también estoy aquí para hacer una cadena del eslabón en Dios, porque lo que Dios ha prometido sobre mis hijos es mayor que lo que Dios me prometió a mí.
mí que las promesas no solamente las cargo yo, sino que al cargarlas yo, también mis hijos cargan todas las promesas de Dios que me ha hecho a mí. Que muchas cosas yo no las voy a ver, pero estoy seguro que aunque yo no las alcance, mis hijos las van a alcanzar. Esa es una esperanza gloriosa. Saber que Dios nos reserva las fuerzas. Y esperamos en el Señor que Dios reserve nuestras fuerzas para poder ver su gracia y su voluntad sobre nuestra vida. De hecho, Caleb, cuando el Señor reserva las fuerzas de Caleb, Caleb reserva su fuerza durante 40 años. Y cuando él tenía 85 años, el Señor lo pone frente a un monte. Y lo que Caleb está diciendo, póngame atención, es: el Señor me guardó las fuerzas. El Señor sostuvo mis fuerzas. El Señor guardó mi vida. Pero ponga atención, Caleb tenía entendimiento que no solamente Dios le estaba guardando las fuerzas para pelear contra los gigantes. Escuche bien eso. Dios no reservó las fuerzas para pelear contra los gigantes. Porque bien pudiera Dios haber hecho sin fuerza ganar a Caleb una batalla. Lo que Dios también hizo en Caleb es reservar las fuerzas para disfrutar de la promesa. No es solamente que Dios te dé las fuerzas para pelear batallas, sino que Dios te da las fuerzas para disfrutar la promesa. ¿Qué sentido tendría que yo alcance una promesa y no tenga las fuerzas para disfrutarla? ¿Qué sentido tendría que Caleb hubiese llegado a pelear y no tenga las fuerzas para disfrutar lo que Dios le había prometido? Por lo tanto, cuando Dios nos da fuerzas para promesas, también nos da las fuerzas para disfrutar lo que Él nos ha prometido. Dígame amén a eso. Escuche bien. Cuando nosotros hablamos de las dedicaciones, hablamos de la separación. Dedicar es separar. Dedicar es activar en un llamado. Dedicar, escuche bien, es entender que Dios ocupa a hombres para dedicar a otros hombres. De hecho, cuando Pablo conoció a Cristo, Pablo conoce a Cristo, a quien él perseguía. De alguna forma Cristo se le revela. Pero a pesar de que Cristo se le ha revelado a Pablo, Dios conecta a Pablo con un hombre llamado Ananías. Porque aunque Pablo recibió la revelación de Cristo y fue iluminado, y ahora él entiende algo que antes no entendía, ahora ve algo que él antes no veía, no era suficiente eso. El Señor tenía que activar y consagrar la vida de Pablo. Y lo hizo a través de un hombre llamado Ananías, quien le puso las manos. Y el Señor mismo le dice: ahora tendrás que entrar a la ciudad, al pueblo, y allí se te dirá lo que has de hacer. Y el Señor tenía a un hombre para poner las manos sobre la cabeza de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios ocupa a hombres para activar a hombres. Nosotros podríamos decir: ¿y por qué el Señor no inmediatamente le dijo lo que tenía que hacer? Porque Dios es ordenado. Y Dios estableció un modelo. Y fue Ananías que le dijo: hermano Pablo, el Dios que te salió al encuentro en el camino, hoy te está llamando para el ministerio. Y eso es una dedicación. Es dedicar la vida de hombres al servicio de Dios. Es decir: Señor, tú me lo enviaste a mí, pero ahora yo lo dedico a ti. Es entender que mi hijo es una promesa que tiene que ser consagrada, porque tu hijo, así como usted y yo, vinimos a la tierra con un propósito. Usted y yo no somos la casualidad, ni nuestros hijos son la casualidad. Nuestros hijos son parte del propósito de Dios sobre nuestra vida. Dígame amén a eso. De hecho, Jesús mismo, la Biblia dice en Lucas 6:13, Mateo 10:2, dice que cuando llama a sus discípulos, les dio autoridad y los llamó apóstoles. O sea, Él entonces llama a sus discípulos, cuando los junta a todos, los reúne y les dice: ahora ustedes son apóstoles. Lo que hace el Señor es consagrarlos para un ministerio, dedicarlos, soltar la palabra para un ministerio. De alguna forma, cuando nosotros estamos hablando acerca de esto, es entender que un niño dedicado o alguien dedicado al servicio es un hombre y una mujer consagrada para una tarea u oficio.
Es la separación de Dios, porque Dios nos separa, Dios nos envía, Dios nos escoge, Dios nos levanta, Dios nos prepara, Dios nos sana, Dios nos equipa, Dios nos restaura para cumplir un propósito. No importa, escuche bien, nosotros hemos sido señalados por Dios. Usted y yo hemos sido señalados por Dios. De hecho, Dios, hablándole a su profeta Jeremías, le dice: antes que usted naciera, Jeremías, yo te conocí. Antes que tú seas formado, yo ya te había santificado y te había dado a las naciones, porque Dios nos envía con un propósito. Nuestros hijos tienen una razón de ser. Escuche bien. Nuestros hijos no crecen para hacer algo. Nuestros hijos vienen siendo algo. Sus hijos no es que usted ahora le va a decir ¿qué quiere usted? No, ellos ya son alguien. Antes que lleguen al vientre de su madre, ellos fueron enviados con un propósito. Por eso se habla de instruir al niño en su camino, no en mi camino, en su camino. Porque él ya viene con un camino establecido por Dios, y en ese camino establecido por Dios opera la voluntad de Dios, y en ese camino establecido por Dios opera la gracia de Dios, y en ese camino que Dios estableció para nuestros hijos está su provisión y está su sanidad. Porque nuestros hijos cargan un propósito eterno. Que hoy yo los pueda ver no quiere decir que antes de yo verlos Dios ya no los haya conocido. Por eso se le dice a Jeremías: antes que nacieras yo te conocí. Porque nuestros hijos fueron conocidos por Dios antes de ser conocidos por nosotros. Ellos conocieron a Dios y Dios les conoció a ellos antes de que, escuche bien esto, y ellos vienen con una carga espiritual fuerte, preparados para recibir toda la impartición de Dios. Antes que sus oídos sean activados, antes de que su boca sean activadas en la tierra, antes que ellos aprendan siquiera a hablar y a caminar, ellos pueden aprender a conocer a Dios desde la esfera del espíritu. Ay, pastor, ¿qué está hablando? Sí, hay un hombre llamado Juan que estaba en el vientre. Tenía cerca de 6-7 meses y estaba en el vientre aquí, metido en el vientre de Elizabeth. Y la Biblia dice que se para la señora María delante de él. Y cuando saluda a María, lo que cargaba dentro María activó lo que cargaba al frente, que era Juan. Y la Biblia dice, escuche bien, que el niño en su interior, aquí en el vientre de Elizabeth, comenzó a saltar. Y la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Y eso no fue a nivel intelectual, no fue a nivel corporal, fue a nivel espiritual. Porque eso viene activado de fábrica. El espíritu viene presto a recibir la palabra. Por eso cuando la gente dice: ay, pastor, es que yo soy viejo pero tengo un espíritu joven, eso está mal dicho. Porque no existen espíritus viejos ni espíritu joven. El espíritu es eterno, porque viene de Dios. El cuerpo envejece. Es más, el espíritu se va renovando de día en día. O sea, quiere decir que nunca envejece. Siempre es una renovación en el espíritu. No tiene fecha de caducación. Por eso cuando usted le habla a su hijo y le dice a su hijo cualquier cosa, escuche bien, las palabras cargan espíritu y sus hijos responden a la palabra de Dios. Por eso cuando usted le lee la palabra, aún en el vientre, usted puede ponerle música de instrumental, Beethoven, no sé quién le pueda poner, y cargar aquí con ciertos instrumentos. Ellos responderán, escuche bien, emocionalmente, sensorialmente. Pero cuando usted decide hablar en la palabra de Dios, aún en el vientre ellos responden, porque ya vienen con una carga espiritual. Dígame amén a eso. Voy a pedir que alguien pase al teclado, por favor, acompañarme para ir cerrando. Quisiera compartir mucho más, pero por el tiempo y lo que debemos hacer, no alcanzamos mucho más. La segunda parte seguirá hablando más profundamente acerca de la dedicación de Samuel, por si alguien decide quedarse, o lo pueda ver después a través de la señal de internet. Pero pónganme atención a eso. Dios nos da nuestros hijos como una respuesta de Dios a las necesidades del mundo.
¿Escuchó eso? Nuestros hijos son la respuesta de Dios a las necesidades del mundo. Nunca piense que un hijo es su necesidad. Un hijo no es su necesidad. Por eso hay personas y matrimonios que se equivocan. Dice, mira, mejor tengamos hijos, a lo mejor eso viene a resolver un problema, a veces los incrementa. Porque un hijo no es la respuesta a mi necesidad. Un hijo es la respuesta de Dios a la necesidad del mundo. Alguien está orando por tus hijos sin que tú lo sepas. Porque tu hijo será quien llevará la gloria de Dios. Tu hijo vendrá a hacer mejor las cosas que como tú las hiciste. Nosotros a veces dañamos el propósito de Dios. Y en nuestro caminar, nosotros herimos el propósito de Dios sobre nuestra vida. Pero nuestros hijos son una respuesta de Dios para este mundo. Y si tú los oras, y si tú los pides, y si tú en el transcurso de su vida los cubres, les ayudas a prepararse, cuánto más potenciados serán. Habrá menos sanidades que hacer en el futuro. Ellos se encontrarán. Hay personas que equivocadamente dicen, no, sí, él tiene que vivir eso para que aprenda. No necesariamente. Ellos pueden ser hijos de paz. Si nosotros aprendemos a vencer nuestros gigantes, nuestros hijos no tendrán que pelear con las mismas cosas que nosotros peleamos. De hecho, David peleó. Mire, la Biblia dice que David ya estaba viejo, pero estaba peleando con un gigante llamado Isbi-Benob, muy grande el gigante. Y la Biblia dice que la mano de David se cansó, ya no podía ni la espada. David estaba viejo, ya no era el jovencito de la onda, había matado gigantes toda la vida. Y vino Abisai, su sobrino, en su ayuda, y mató a ese gigante, uno de los últimos gigantes que quedaba. Y Salomón jamás tuvo que pelear con ningún gigante, porque David se encargó hasta la vejez de matar a todos los gigantes. ¿Sabe cómo fue el gobierno de Salomón? No con una espada como la de David. El gobierno de Salomón fue con sabiduría. La Biblia dice que tuvo un reino de paz. Qué hermoso es que nosotros transfiramos a nuestros hijos, a nuestra próxima generación, un modelo que nosotros no vivimos. Que usted sea capaz de pelear con gigantes para que ellos no peleen con los mismos gigantes que usted tuvo que enfrentar en su vida. A veces, sin darnos cuenta, transferimos. Hay un hombre, la Biblia dice, que era temeroso de Dios. Era uno de los hombres en la vida de Eliseo importantes. Pero la Biblia dice que dejó en su próxima generación una deuda muy grande. Y la Biblia dice que los acreedores vinieron a cobrar esa deuda y querían llevarse a los hijos como esclavos, 7 años. Y es eso lo que a veces dejamos a nuestra próxima generación: esclavitud en áreas emocionales, esclavitud financiera, esclavitud en enseñanzas que las impartimos mal. Por eso nuestra responsabilidad no es dejar a nuestros hijos como esclavos en los años que les toque vivir, sino que mostrarles la verdad de Cristo, la libertad de Cristo, potenciarlos. Que cuando me toque cerrar mi ciclo, sea capaz de decir: hijo, hice lo mejor que pude. Y mi hijo no tenga que pelear con la espada que yo peleé, sino con la gracia de Dios. Enfrentar lo que le tenga que enfrentar. Samuel era eso. No era solamente Samuelito, el hijo de Ana, que hemos leído y no hemos hablado nada de él. Pero Samuel era eso. Samuel era la respuesta de Dios. No solamente a la oración de Ana, sino la respuesta de Dios para un sistema enfermo. Y lo que sucedió es que este sistema estaba peleando esta relación. Escuche bien. Nuestros hijos serán peleados por el infierno. Nuestros hijos serán peleados por el infierno. Porque el infierno sabe que lo que salga de nosotros será una respuesta de Dios. El infierno sabe
que si yo he amado a Dios y he tenido la revelación de Cristo sobre mi vida, lo que salga de mis lomos será una respuesta de Dios, una secuencia. Y si Él no pudo contra mí, tampoco podrá contra mis hijos. Que yo estoy parado a pesar de todas las luchas que tuve que enfrentar. Que yo estoy en pie adorando a Dios a pesar de todas las cosas que tuve que vivir. Y estoy aquí parado. Y estoy aquí de frente, con muchas heridas y cicatrices. Cada uno de ustedes que ha amado a Dios a pesar de las batallas que ha tenido que enfrentar. El diablo sabe que no pudo contigo y que tú eres capaz de transferirle todo eso, y Dios le sumará más a tu hijo. Por eso nuestros hijos serán peleados por el infierno. No los vaya a traumar usted. Usted tiene que tener vino y aceite para sanar a sus hijos, gracia del Señor para cuidarlos. Usted tendrá que dar cuenta delante de Dios por la vida de sus hijos. Usted tendrá que darle cuenta a Dios por lo que hizo y lo que no hizo con sus hijos. Si el Señor le pidió cuenta a sus siervos por plata, ¿cuánto más por los hijos? Nosotros somos responsables de la próxima generación, de hacerlos crecer amando a Dios. Y si algunos de ustedes fallaron en esa etapa y usted dice, pastor, porque yo me he encontrado con algunos, hace días atrás me saludaban algunos hermanos después de una charla matrimonial, me decían, pastor, si nosotros hubiésemos escuchado este mensaje, nuestros hijos serían distintos. Le faltó la instrucción, pero Dios te dará gracia para que ayudes a tus nietos. Hay cosas, hay flechas que ya fueron lanzadas, hijos, que ya no podemos meter la mano en su trayecto. Ellos irán avanzando al lugar, pero Dios sí puede intervenir. Nuestros hijos ya muchos salieron de casa, pero Dios sí puede intervenir. Escuche bien esto. Cuando estaba esta señora Jocabed, la mamá de Moisés, siendo presionada por el sistema para matar a los niños, algo muy parecido a lo que está pasando hoy, con las leyes que se están levantando, con el sistema que se está abriendo, la idea de matar a los niños. Se ha abierto en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino que en todo el mundo, un río Nilo grande que intenta llevarse a nuestros niños por las corrientes de este sistema, matar desde la infancia, proveer ciertas leyes que permitan que ellos mueran antes de nacer. Esta señora estaba delante de un decreto de muerte que dijo que había que tirar a los niños recién nacidos, a los varones, al río. Pero la Biblia dice que ella durante 3 meses lo escondió todo lo que más pudo. Hay 2 cosas importantes en esto, y con esto cierro. 2 cosas importantes que hizo esta señora. Número 1, dice la Biblia que lo escondió. Durante 3 meses escondió a Moisés. Ella no estaba dispuesta a soltar a su muchacho en las aguas de ese río. Ella lo escondió. Yo me imaginaba, porque yo tengo un hijo de 10 meses, otro de 5 años, y me imaginaba cómo se puede esconder a un niño. A veces cuando llora, tapándole la boca, dándole de comer mucho más, cosa de que antes que la necesidad aparezca, ya está la solución. Porque muchos niños responden y lloran a las necesidades. Esta señora estaba preocupada, anticipada a las necesidades de ese niño. Antes que el niño llorara por hambre, la señora ya le estaba dando de comer. Antes que el niño llorara por los paños, la señora ya lo había cambiado. Intentaba de pequeño evitar la lágrima, el llanto de él. Y si lloraba, ya inmediatamente buscaba la forma de cómo rápidamente calmar y consolar a su hijo. Durante 3 meses, día y noche, estando allí. Eso, escuche bien esto. Ella no tenía una vida normal. Y pónganme atención, porque el sistema ancló
esto para que no tuvieran una vida normal. Los niños tenían que ser botados y ese decreto de muerte hizo que ella no tuviera una vida normal. Y así también nosotros, como hijos de Dios, nosotros no tenemos una vida normal. Nuestras vidas son anormales. Nuestras vidas deben ser enfocadas y preocupadas en nuestros hijos. Cualquier papá con su hijo se sienta en el McDonald's o en cualquiera de estas cosas, se sienta a comer. Usted parece una normal al tomarle la mano a su hijo, sentarse en la mesa y darle gracias a Dios por esos alimentos delante de toda la gente. Que para ellos es normal pedir y comer, para usted no es normal. Para usted lo correcto es agradecer a Dios delante de su hijo, cerrar sus ojos y enseñarle a orar a Él. Decirle que no a nuestros hijos es muchas veces salvar la vida, porque el sistema quiere que hagan cosas a nuestros hijos y usted dice no, usted no va a participar. Pero si qué problema tiene que participemos en Halloween, en ciertas cosas, y usted dice no lo va a hacer, eso es una fiesta a la muerte. Ay, qué grave. Le estoy salvando la vida, es anormal. No es normal que en la noche terminemos orando, que los niños cierren sus ojos y que tomen nuestra mano, nosotros con las manos en la cabeza orando por ellos. Eso para la gente no es normal, es anormal, esa es nuestra vida. Que lo primero no sea partir al consultorio cuando algo está mal. Nosotros primero doblamos nuestras rodillas y creemos que Dios puede hacer algo. No es que no vayamos luego y que no vayamos a estar en muchos controles, eso es parte. Pero le empezamos a enseñar a nuestros hijos cosas y conceptos que deben ser parte de la secuencia de su vida. A preguntarle a Dios antes de tomar una decisión. A creer que Dios lo puede hacer. Enseñarle la corriente contraria a la que el mundo nos enseña. Que cuando la gente nos está ofendiendo, decirle a nuestros hijos: hijo, hay que perdonar. Pero papá, ¿cómo te dice eso? Hijo, hay que perdonar. Nuestra vida es distinta. Eso es lo que nos enseñó a nosotros Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer con los demás. Ayer ocurrió una situación, me contaba Esteban, no sé si está por aquí Esteban con Cristal. ¿No están? Sé que parece que por ahí están. Ahí están. Y me dio mucha risa. Porque decía que Danielito, mi hijo, estaba en un cumpleaños y se puso a discutir con otro niño. Algo así fue. Y el niño le empezó a, no sé si está así, pero más o menos así lo quiero decir, si me equivoco me dices. Y que empezaron como a gritarse y él empezó como, el otro niño como a ofenderlo, a decirle cosas como, dice, Francisco ya estaba a punto de meterse porque tiene a su amigo Francisco que es bueno para los combos. Y empezó como ahí y la cosa es que el niño empezó como a molestar mucho a mi hijo hasta que mi hijo lanzó un grito. Y le dijo: yo soy hijo de pastor. Después de toda esa agresión, él soltó eso y creo que, bueno, los muchachos se morían de la risa. Pero, ¿qué lo hizo a él gritar eso? En medio de una presión. ¿Qué lo hizo a él? Creer que allí terminaba todo. O que eso iba a hacer que el otro chico dejara de molestarlo. ¿Qué lo hizo pensar? Anoche yo decía: Señor, ¿qué pudo haber pensado? No le he preguntado a él, pero ¿qué pudo haber pensado para decir eso? ¿Por qué lo tomó como un arma? ¿Por qué lo tomó como un escudo? Porque yo soy hijo de pastor. Y sinceramente, cuando yo tenía 12, 13 años, decirlo me causaba vergüenza. Por el concepto que todos tenían de nosotros. Tenía 12 años y la gente yo era de los que salía a la calle con mandolinas y a veces ahí estaba mi compañero mirándome. Yo rojito, más encima con... Y la mejor hora para predicar a las 3 de la tarde, hermanos, en pleno verano. Dios bendiga a los hermanos que lo hicieron. Eso nos formó el carácter. Pero fuimos expuestos a tantas cosas.
a burlas. Nos regaban, a veces íbamos a tomar para cantar y alguien salía con una manguera y nos regaba entero. Por eso ahora predicamos por la tele, así no, aunque me reguen, dañan su tele. Pero es como el hecho de, claro, después, luego a los 14, 15 años, cuando el Señor se me revela de una forma tan linda, ya para mí era una bendición decir, mis padres son pastores, yo soy un hijo del Señor. Pero hay una etapa donde a uno, como niño, le avergüenza. Más encima a veces invitaba a mis compañeros de la universidad o del colegio a la iglesia porque quería que ellos conocieran del Señor. Y justo predicaba el que no tenía que predicar. Justo coordinaba el que no tenía que coordinar. Estaba el portero que no tenía que haber estado ese día. Y cantaba el que no tenía que cantar. O sea, al final, hermanos, la visita de mis compañeros se transformó en un trauma. Y si ya tenían prejuicios, era peor la cosa ahora. Yo queriendo que el Señor se les revele y finalmente conseguía todo lo contrario. Después me miraban raro y me decían, uy, que tú eres valiente, hermano, ¿cómo vas a ese lugar? Nuestras vidas dejan de ser un poquito normales, pero se vuelven tan especiales. Y nuestros hijos deben aprender a vivir en ese mundo donde le manifestamos a Cristo, a Dios. Esta madre, la Biblia dice que esconde durante 3 meses a sus hijos, y es lo que debemos hacer, esconderlo. Escúcheme, míreme por favor, yo estoy cerrando, ya lo dije, pero estoy de verdad cerrando. Nosotros debemos esconder a nuestros hijos de que puedan ver lo que no tienen que ver. Esconderlos de que escuchen lo que no tienen que escuchar. Y no me refiero solamente a la música mundana, no es eso. A veces no tienen que escuchar cosas que nosotros decimos. Y no tienen que ver cosas que nosotros hacemos. Y no tienen que ver nuestras reacciones. Y no tienen que ver cosas que nosotros hacemos mal. No pueden estar escuchando la crítica nuestra a alguien más. Esconder a nuestros hijos es eso. Porque a veces nosotros los escondemos del Nilo, pero los matamos en casa. Queremos que el sistema no los dañe, pero nosotros los dañamos en el propio hogar. Eso es un error. Lo segundo que hizo esta mujer fue esconderlo 3 meses. Y Moisés y también lo preparó. Preparó una embarcación porque ya después de 3 meses no lo podía esconder. Y no quería que las manos egipcias fueran que botaran a su hijo Moisés al río, sino que ella preparó una barcaza de madera, la calafateó, la dejó preparada, y es lo que un hombre de Dios debe hacer: preparar a sus hijos para cuando salgan de sus manos. Esa es la tarea nuestra, preparar a nuestros hijos. Por eso quizás nadie se enfocó en ese niño. Nosotros vimos el milagro de Jesús y es hermoso, de los panes y los peces. Ese es hermoso el milagro. Pero nadie se dio cuenta que había un niño con panes y pescados en el desierto, de padres que sabían y lo prepararon para ese momento. Saber que hay padres que deben enviar. Escuche bien, los desiertos de nuestros hijos son inevitables. Nosotros no vamos a evitar los desiertos de nuestros hijos ni las tormentas de nuestros hijos, pero sí nosotros podemos enviarlos preparados para enfrentar todas las cosas que ellos tengan que enfrentar con una palabra y con una provisión. Debemos preparar su salida, y sobre todo cuando se habla de esto, escuche bien, de que la mamá preparó una barcaza de madera, es en realidad lo que puede sostener a nuestros hijos, el poder de la cruz. Porque es eso lo que no permitirá que ellos se hundan. Estará el Nilo bajo de sus pies, pero ellos irán en la cruz navegando por cualquier camino de la vida, enfrentados ellos a situaciones muy adversas, pero la madera los va a sostener. La cruz será su soporte. Dios conectará con propósito. Eso es lo que debemos hacer, prepararlos para su salida. Saber nosotros
que en algún momento saldrán de nuestra mano. Usted no podrá impedir que ellos no vayan al colegio, no podrá impedir que tengan ciertos amigos, no podrá impedir que ellos vayan al supermercado, pero prepárelo, capacítelos para la salida. Póngase en pie, por favor. Déjenme cerrar diciéndoles que Jocabed estaba tan afligida por fuera, pero la respuesta de Jocabed estaba por dentro. La respuesta para toda esa generación era Moisés. Tus hijos son la respuesta de Dios para este mundo. Y espero que usted lo crea y me pueda decir amén a eso. Sus hijos son una respuesta de Dios para este mundo. De alguna forma, Ana también lloraba por un hijo. Pero Dios tenía preparado algo mayor. Le tenía un profeta. Porque Dios sabe lo que Él necesita. Y lo que nosotros pedimos no siempre es suficiente. Por eso Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Algunos de ustedes son jovencitos. Jovencitos. Oren a Dios desde esta edad. Escuche bien, uno tiene que orar no desde que un año antes de casarme ni cuando ya me casé, no, desde que toma entendimiento de cómo se producen las cosas en la vida. Yo a los 22 años comencé a orar por mis hijos porque tomé entendimiento. Todavía no los abrazaba, todavía no los conocía, todavía no estaba casado, pero a los 22 años comencé porque tomé entendimiento. Y mientras usted toma entendimiento más joven, ora al Señor y dele gracias. Gracias a Dios por los hijos que tú me vas a dar. Gracias porque serán una respuesta a la necesidad que tú ves en la tierra. Gracias por enviarme esos hijos sanos. Gracias por las manos de mis hijos. Gracias por los pies de mis hijos. Gracias por los ojos de mis hijos. Gracias por los riñones de mis hijos. Gracias porque tú prepararás todas las cosas para su llegada. Y tú me darás la provisión y la sabiduría. Y cuando ellos sean soltados, no los suelte usted. Jamás un hijo es soltado. No lo suelte en oración. Aprenda usted que tiene un Dios tan bueno. Y tal vez usted puso a su hijo en un Nilo. Tal vez usted hizo muchas cosas mal. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno. Que Dios reparará aquellas cosas que nosotros no pudimos hacer. Se lo decía hace un tiempo atrás, de acuerdo a una experiencia que viví con mi hijo. Hace tiempo atrás, mi hijo, estábamos en la mesa y mi hijo pasó a llevar un vaso. Yo diciéndole harto rato, porque a veces los hijos no le dicen cuidado con el vaso, cuidado con el vaso, cuidado con el vaso, y el vaso cayó. Y mi hijo me miró y yo lo miré como diciéndole, te dije cuidado con el vaso. Entonces él me dijo, papá, tranquilo, no te enojes, yo lo voy a recoger. Y se agachó y le dije no, y lo agarré porque iba a agarrar un vidrio. Intentando reparar, iba a generar más daño. 5 años. Y dije no, hijo, tranquilo. Me dijo no, si yo puedo. E intentaba reparar su error. Y yo le dije no, hijo, usted no puede, yo lo voy a hacer, déjeme a mí. Me dijo papá, pero si yo lo voy a tener. Le dije no, y le dije hay cosas que usted todavía no puede, yo lo voy a hacer. Y es más o menos la historia nuestra. Yo cuando me pasan cosas con mi hijo, yo las relaciono. Y es más o menos nuestra historia. Hay cosas que nosotros rompimos, pero que nosotros no podemos reparar. Es allí donde Dios tiene que meter la mano y dice, usted, Abel, quédese afuera, usted no tiene la fuerza, usted no sabe cómo hacerlo, usted lo va a echar a perder más, pero yo sé cómo repararlo. Aunque te dije que no lo hicieras, usted no me hizo caso, yo lo voy a reparar por usted. Dios es bueno. Y hay tantas cosas que nosotros dañamos y que hoy ya no tenemos cómo reparar, pero Dios puede hacer algo hoy. Inclinen su rostro, por favor.
Señor, quiero darte gracias en este momento. Gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das. Gracias porque hay cosas que nosotros dañamos y no tenemos fuerza para reparar. Y que si intentamos repararla o la rompemos más, o las cosas nos rompen a nosotros. Pero tú eres tan bueno, Dios, que hay cosas donde nosotros no podemos meter la mano, pero tú sí. Tú puedes ir allí donde nosotros fallamos. Tú puedes hacer cosas que nosotros no pudimos y quizás nunca haremos. Ayúdanos, Señor, en este día. Quizás aquí hay muchas personas que nunca antes te conocieron y que hicieron las cosas tan mal en su vida. Yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de predicar tu palabra y hablar acerca de tu gran bondad y tu gran amor. Si hay alguien aquí, Señor, en esta mañana que sienta tanta presión por fuera y necesita una solución por dentro, yo te pido, Dios, que tu revelación, Cristo, venga en una forma poderosa sobre nuestra vida para poder enfrentar. Todos nosotros sentimos una presión muy fuerte, más aún cuando no tenemos nada por dentro. Nos sentimos vacíos, solos, cansados. Quizás muchos de los que están acá no tuvieron la bendición de tener padres. Y algunos de los que están acá, incluso sus padres, aunque estuvieron, le hicieron mucho daño. Estaban allí, pero hicieron tanto daño que dejaron marcados sus etapas de niñez. Y algunos estando allí no fueron relevantes. Nos involucraron con lo que sentíamos. Nos involucraron con lo que necesitábamos. Pero esta mañana, Dios, gracias por tú ser nuestro Padre. Gracias esta mañana te damos, Dios, porque tú eres nuestro consuelo y todo lo que no recibimos. Así lo dijo David. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Saber que tú no me vas a dejar. Muchos jóvenes aquí sintieron el abandono, muchas mujeres sintieron el abandono de un hombre que se fue, que le faltó compromiso para asumir la responsabilidad. Pero tú nunca abandonaste, Dios. Tú no abandonas la obra de tus manos. Gracias, Dios. Muchas gracias.